Entonces el primer ejercicio es de serie de Fourier. Nos entregan un x de t, está definido como 1 más 3 coseno de 2pi por f1 por t, más 2 seno de 2pi por f2 por t menos pi tercio. Y más... Disculpa, ¿compartiste un archivo? ¿No? ¿Por qué? ¿El que sale en Meet? ¿Sí? No fui yo. Un compañero ahí compartió, no sé qué cosa. Más 5 coseno de 2pi por f3 de t. Entonces, f1 está definido como 2, f2 está definido como 4 y f3 está definido en 20. Y todas estas frecuencias recuerden que se miden en Hz. Y nos piden determinar la magnitud de los C sub k para los k 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, para los primeros 5 armónicos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Descomponemos obviamente las señales que se pueden descomponer en Euler. El 1, si lo descomponemos en Euler, nos quedaría como 1 por Euler a la 0, ¿cierto? Y eso es 1. El coseno, tenemos el 3, ¿cierto? Que está afuera multiplicando. El coseno se puede descomponer como Euler. Perdón. Primero vamos a reemplazar las frecuencias. Bien. Entonces tenemos 3 cosenos por 2pi por 2, ¿cierto? F1 vale 2 y por t. Al otro lado tenemos más 2 seno de 2pi por 4t menos pi tercio. Y luego tenemos más 5 coseno de 2pi por 20t. Luego resolvemos. Quedaría 3 coseno de 4pi t más 2 seno de 8pi t menos pi tercios más 5 coseno de 4pi t. Y a ver si una vez que tienen todo arreglada la función, reemplazado y la arreglan así para que quede bonita, tienen que descomponer en Euler. Entonces el 1 no nos sirve mucho descomponer en Euler. El coseno sí que lo podemos descomponer en Euler. Nos quedaría 4pi jt, ¿cierto? Más Euler a la menos 4pi jt partido en 2. Y si tienen alguna consulta, cabros. Sí, estoy grabando, Javier. Si tienen alguna consulta, traten de hablar nomás. No hay problema. Al otro lado tenemos más 2 seno, que lo podemos descomponer como Euler a la 8pi jt menos Euler a la 8pi jt partido en 2j. Luego tenemos más 5 coseno de 4pi. Ahí te faltó el tercio, ¿no? El elevado al negativo, ¿cierto? Eh, Sí, gracias. Luego tenemos más 5 Euler a la 40pi jt más Euler a la menos 40pi jt.
Y eso No, partiendo. disculpa, lo que decía era que, ¿cómo se llama? Te falta el pi tercio. Sí, Ah, pues eso es. gracias, gracias. El pi tercios. Eso lo podemos escribir como Euler a la menos pi tercios afuera. Y J. Eso nos aporta un desfase a la magnitud. Bien, no viene siendo una magnitud. Disculpa, ¿y el 2? Ahí sí. Estaba haciendo espacio. Ahí sí o no? ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí. Dale. Se ve por qué es Euler a la menos pi tercio aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo claro con eso? Sí, sí, sí. Ya. Entonces sigo. Va. Sería lo mismo que estar multiplicado cada uno de los. Claro. Por el Euler, cada uno de los Peter. Claro, en el fondo esto termina desfasando y después se expresan el pi tercio como seno. Exacto. Ya, pues aquí tenemos que identificar los armónicos. ¿Cuáles son los N1 aquí? El N1 viene siendo lo que representa la armónica fundamental. Y la armónica fundamental es la que forma todos los armónicos. Bien. Entonces, aquí podemos identificar que a partir del armónico, bueno, no sabemos cuál es este, pero a partir de este armónico se forman los siguientes dos armónicos. ¿Por qué? Porque si multiplico, tengo que fijarme en el exponente de los armónicos. 4πj, ¿cierto? Y si multiplico 4πj por 1, me da el primer armónico. Si multiplico 4πj por 2, me da el segundo armónico. Y si multiplico 4πj por 10, por 10 me da el tercer armónico. Voy a confirmar si estoy grabando. Sí, ya. Entonces, de esa forma identificamos el armónico fundamental. Y el armónico fundamental siempre va a estar relacionado con n igual 1. Entonces, ustedes saben que el C sub n está definido como Euler elevado a la j n omega 0 t. Bien, aquí podemos componer este Euler en Euler a la j, ¿cierto? Ahí tenemos el j por n que vale 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya dijimos que es el fundamental. Y por 4pi t. Entonces aquí el n vendría siendo 1, ¿cierto? J vendría siendo el mismo j y el t vendría siendo el mismo t. Y el omega 0 vendría siendo el 4pi. Bien. Hay otra pregunta que venía aquí, era determinar el periodo fundamental. Entonces, ¿cómo determinamos el periodo fundamental? Identificamos el omega 0, ¿cierto? Y el omega 0 está definido como 2pi partido en t. ¿Y el omega 0 sería 4pi o 4? ¿No? El omega 0 tendría 4pi. ¿Ya? Y bueno, como tenemos que el omega 0 sería 4pi, eso tiene que ser igual a 2pi partido en el periodo. Entonces despejamos el periodo, nos quedaría 2pi partido en 4pi. Eso sería un medio 0,5 segundos. Entonces, el periodo que está relacionado con el primer armónico viene siendo el periodo fundamental. Entonces aquí le ponen... Este periodo se lo preguntan siempre como periodo fundamental, que está relacionado con el armónico fundamental o la frecuencia fundamental. Se lo pueden preguntar como periodo fundamental o frecuencia fundamental angular o la frecuencia fundamental. ¿Ya?
Entonces, otra forma de obtener el T es obtener la frecuencia fundamental y eso es 1 partido en T. O al revés, si les piden la frecuencia fundamental es 1 partido en F1. Y con esta fórmula pueden obtener cualquiera de los tres. Entonces el periodo fundamental, perdón, vendría siendo 0,5 segundos. Ya. Entonces ahora vamos a determinar las magnitudes para cada armónico. Entonces, como dijimos que este era el primer armónico, vamos a determinar las magnitudes. Entonces la magnitud del primer armónico es nos piden solo los armónicos positivos, si se dan cuenta. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, los negativos los omitimos. Bien. Los vamos a omitir. Y vamos a centrarnos solo en analizar los armónicos positivos, los que están elevados al exponente positivo. Entonces, anteriormente dijimos que, bueno, estaba analizando el armónico 1, ¿cierto? El positivo. Y nos falta multiplicar la magnitud, que es 3 medios. Por lo tanto, la magnitud del primer armónico es 3 medios. Bien. Aquí no sé si esta fórmula está bien. Creo que era... ¿Cómo era la formulita? ¿Está bien, cabros? ¿Cuál? Esta fórmula del CN. Era una fórmula para el CN y otra para la función. ¿Es la fórmula de la integral o no? Ah, ya. ¿Sí, cómo era? Sería 1 sobre t, ¿Ya? integral de t medio, o sea, de menos t medio a t medio. De la función por Euler elevado a menos jnw0t. Ah, ya, así era. Ya. Aquí me equivoqué yo. Aquí tenemos que el x de t es... Bueno, esto que puse aquí. Aquí es positivo, ¿cierto? El x de t. Sí. Ya. Entonces, sabiendo eso, la estructura de la fórmula, de la señal, aproximada mediante series de Fourier exponenciales, podemos obtener la magnitud, que en este caso el C sub n. Como tenemos ya la característica del Euler, nos tenemos que fijar solo en lo que acompaña al Euler, que en este caso es la magnitud, el C sub n. Y para el primer armónico es 3 medios. Luego, para el segundo armónico, tenemos 2 por Euler a la menos pi tercio j, ¿cierto? Nos fijamos solo en el armónico positivo. Por Euler a la 8 pi j t partido en 2j. Ya. Y bueno, anteriormente dijimos que esto nos aporta una fase y una magnitud de 1. ¿Ok? Entonces no nos afecta la magnitud a la hora de analizar la magnitud. ¿En qué nos afectaría a la hora de analizar los desfases para cada armónico? Uy, sí. Entonces no nos afecta mucho para analizar la magnitud. Entonces solo analizamos esta parte, que es 2 partido en 2j. Y... Disculpa, Dime. ¿por qué elevado a menos pi tercio vale 1? Magnitud vale 1. O sea,
no nos afecta a la hora de analizar la magnitud. Dale. Y esto, el J, cuando lo tenemos dividiendo, también nos aporta una fase, por lo tanto lo omitimos. Entonces la magnitud de C2 sería solo 2 partido en 2, y eso es 1. Aquí es 1,5. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces dijimos que este era el primer armónico, ¿cierto? Este era el segundo armónico. Y este vendría siendo el armónico 10. ¿Se ve? ¿Queda claro por qué el 10? Sí. Ya. Entonces no tenemos armónico, tercer armónico ni cuarto armónico. Ah, sí, en cero. Claro. Entonces el C3 y el C4 serían 0. Y el C0 sería 1, ¿no? Claro. Y el C0 sería 1. ¿Por qué es 1? Que el armónico 0 o la componente continua viene siendo todo lo que no depende de t, o sea el 1. Y creo que ahí ya tenemos listo el ejercicio. Sí. Que recuerden, fundamental. ¿Por qué se ponen en magnitud? A veces le da negativo a la magnitud. Pero siempre tienen que ponerla positivo si es que las considera así el ejercicio. Como se subcae en valor absoluto. Vamos a hacer otro ejercicio ahora. Esto es de la prueba del semestre pasado. Voy a borrar. ¿Borro, cabros? ¿Sí? ¿Todos copian? No, en todo caso va a quedar grabado. Ya. Entonces, otro ejercicio de la prueba del semestre pasado era un sistema de modulación donde tenemos un UDT y una señal moduladora que es XDT. Y a través de esta modulación se obtiene una respuesta, o IDT. Entonces, el UDT está definido como 2 coseno de 2pi por F1 de t, y el XDT está definido como 3 coseno de 2pi por F2 de t, donde F1 vale 20 Hz y F2 vale 80 Hz. Y nos piden determinar la magnitud de la señal y la frecuencia de IDS o de IDJ omega. Ok, entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Podemos, bueno, ustedes asumen al tiro que tiene que ver con la transformada de Fourier. Si miramos nuestra tablita, aquí tenemos la propiedad de modulación. Y este sistema es un sistema de modulación, por lo tanto tienen que aplicar esta propiedad para poder resolverlo. Entonces, expresamos cada señal. Bueno, vamos a transformar el U de J omega a su correspondiente transformada de Fourier. Entonces, si lo transformamos sería perdón. Primero tenemos que reemplazarlo f. Entonces sería el UDT 2 coseno de 2pi por 20 t. Aquí tenemos entonces 2 coseno de 40 pi t. Y aquí de t sería 3 coseno de 2pi por
80t y eso sería 3 coseno de 160 pi. Y ahora sí, le aplica la transformada al u de t, por lo tanto nos queda u de j omega. Eso va a ser igual a pi por el impulso, ¿cierto? Que está desplazado en su omega 0. El omega 0 es lo que acompaña al t. Bien, entonces sería el omega 0 40 pi. Más el otro impulso, ¿cierto? Desplazado 40 pi. Entonces, como ya tenemos la transformada de esta señal, tenemos que aplicarle la modulación de la señal moduladora. Entonces la señal moduladora es un coseno, ¿cierto? Es el x de t. Y tenemos que aplicar el correspondiente desplazo el correspondiente retardo que aplica la señal moduladora. Si se fijan, es más o menos lo mismo que aplicar la transformada del coseno. Pero en este caso, por ejemplo, si fuera cualquier otra señal, ya no serían impulsos, pues sería una señal desplazada nomás, que se le aplica la modulación. Entonces va a aplicarla, tenemos el i de t, ¿cierto? Por el coseno. El i de t vendría siendo el u de t, ¿cierto? En este caso. Por el coseno, que sería esta señal moduladora. Aquí, bueno, ¿qué hacen con el 3? Como esta fórmula no tiene 3 coseno, le tiran el 3 a la otra señal nomás, pues multiplicando, como si fuera parte de la otra señal, parte de la magnitud. Entonces va a aplicar la modulación para obtener la resultante, que sería el i de t. Entonces si le aplicamos la modulación, obtenemos el i de j omega, que vendría siendo aquí era por 2 la magnitud, ¿cierto? Por el 2. Entonces aquí primero multiplicamos las magnitudes, vendría siendo 2pi por 3, ¿cierto? La magnitud del otro. Y la fórmula de modulación nos dice que la magnitud se divide en 2. Por lo tanto aquí dividimos en 2. Y luego tenemos la señal para el primer término, que es este. Se le desplaza el omega 0 negativo y el omega 0 positivo. El omega 0 ahora pasa a ser parte, o sea, estamos analizando el omega 0 del x de t. Por lo tanto le aplicamos el desplazamiento a la señal u del primer término, por lo tanto queda 40 menos 160 es menos 120 pi. Y luego 40 más 160, ¿cierto? Estamos aplicando la fórmula. Sería 200 pi. Y luego vamos con el otro término. Se me equivocó ahí. Entonces al otro término le aplicamos lo mismo, solo que está con el signo opuesto, ¿cierto? Entonces si está con el signo opuesto, para ustedes, para ahorrar tiempo, le cambian el signo a las otras cosas que calcularon, a los otros términos que calcularon. Sería un impulso adelantado en 120 pi más otro impulso retardado en 200 pi. Bien. Entonces les piden determinar la magnitud en función de la frecuencia. La magnitud de I en función de la frecuencia. Aquí es J omega o omega, da lo mismo. Dame un segundo que está sonando el celular. Entonces aquí calculamos la magnitud. La magnitud vendría siendo
Voy a sacar la calculadora. Dos pi por 3 partido en 2. Eso sería 9,42 aproximadamente. Y las frecuencias correspondientes serían el 120 pi, el 200 pi, el menos 120 pi y el menos 200 pi. Entonces tienen que representar las funciones. En este caso las funciones son impulsos con la magnitud correspondiente de 9,42 cada uno. Entonces esto es un impulso que está retardado en 120. Esto es un impulso que está retardado en 200 pi. Y estos impulsos son de la misma magnitud, ¿cierto? Están todos los impulsos multiplicados por la misma magnitud. Pero en este caso está adelantado en 120 pi y este está adelantado en 200 pi con la misma magnitud. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pasaron de una señal bueno, que su amplitud original fue disminuida en 2, ¿cierto? Y esas amplitudes se distribuyeron en dos frecuencias. La señal original era esta, ¿cierto? Está por acá, 40 pi. Menos 40 pi. Originalmente esta señal era más o menos de ese estilo. Y su amplitud fue reducida. Y esa amplitud se distribuye en la otra frecuencia. Una amplitud se va para acá y otra amplitud se va para acá. Y también. Esa es la propiedad de modulación. Generalmente se pone la señal original como el doble de las señales que están moduladas. O sea, si ustedes suman estas dos, debería darle el doble de la amplitud. Y el otro ejercicio que les piden, bueno, tenemos un filtro. Ah, dime. Pregunta, ¿no? Me cagar de nuevo el gráfico y no me quedó muy claro. Ya. Sí, no hay problema. Pero ¿qué es lo que no quedó claro? ¿Los impulsos? ¿Cómo llegaste a la frecuencia y a como la magnitud? Ya. El proceso está claro, ¿cierto? El proceso analítico. Sí, pues aplicaste la propiedad. Sí. Sí, sí, Entonces, si nosotros analizamos esta parte, antes decíamos que un impulso de omega nomás estaba centrado en 0, ¿cierto? Sí. Entonces, a eso le he tenido que aplicar el desplazamiento de menos 120. Y esto recuerda que cuando era negativo, se retardaba en el tiempo hacia la derecha. Por lo tanto, simplemente graficarla así, tal cual como dice la claro. arriba. Como... Sí, aplicar el desplazamiento correspondiente nomás. Y como la magnitud donde llega el impulso, ¿cómo lo sacaste? Por lo que está multiplicando a toda la señal. Ah, vale. Sí, es que lo saqué con la calculadora. Es que en la prueba, por ejemplo, no les piden la amplitud en pi. Tienen que ponerla en decimal. ¿Sí? Oye, este es un gráfico de espectro de frecuencia, ¿cierto? Sí, espectro de frecuencia, magnitud. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre colocar una flecha y unos puntitos? Ah, ya. Yo había visto que para el espectro de frecuencia se ocupaban los puntitos. Sí.
Hay un gráfico que es el espectro de línea, creo que se llama, y eso considera el gráfico de las magnitudes de los armónicos. En este caso no estamos viendo los armónicos, solo estamos viendo la amplitud de la señal. El espectro de línea considera la amplitud de los armónicos, o sea, los C sub k, en función de k, o k omega 0. Y el otro gráfico que considera el desfase de los C sub k, en función de omega sub 0 por k. O sea, son cosas distintas. Cuando a ustedes les piden el espectro de línea, tienen que calcular la magnitud de cada armónico y el desfase. Pero en este caso no nos están pidiendo el espectro de línea, solo están pidiendo la magnitud de la señal en función de la frecuencia. Y eso, no sé si queda claro. Son cosas distintas una de otra. Ah, ya. Entonces los gráficos de abajo deberían ser un puntito y la línea, ¿cierto? En este caso, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, vamos a calcular los armónicos para ver qué nos da ya. No estaba contemplado, sí, pero lo vamos a hacer para salir de dudas. Oye, y otra pregunta. Dime. Esto se puede haber hecho por convolución, ¿cierto? Por convolución. O sea, según el diagrama se multiplicarían las señales. No, no es que se multipliquen. Es una operación de modulación. Vale. Esto representa una modulación. Y después, depende del signo, igual se lo pueden cambiar esto. No necesariamente tiene que ser una X. El profe le tiene que indicar que esto es un sistema de modulación. Ya, gracias. Ya. Entonces vamos a salir de duda, vamos a transformar el I de J omega a función del tiempo para calcular lo armónico. Sería 3pi, ¿cierto? La magnitud del impulso, este impulso, ¿cierto? Más 120pi más el otro impulso correspondiente menos 120pi. Y tenemos una parte de la señal y luego tenemos la otra señal que está multiplicada por 3pi también, por un impulso adelantado en 200pi más el otro impulso que está retardado en 200pi. Y esto le aplicamos la antitransformada de Fourier para llegar al IDT. Entonces miramos nuestra tablita. Tenemos que aplicar, o sea, llegar de esto hacia el coseno. Entonces tenemos el 3 y el pi lo dejamos para la transformada. Sería entonces 3pi coseno de 120pi t. Y al otro lado tenemos 3 coseno, ¿cierto? El pi lo consideramos para la transformada. Coseno de 200pi t. Y aquí descomponemos el Euler para identificar los armónicos. Entonces tenemos Euler a la 120 pi jt
más Euler a la menos 120 pi JT partido en 2 y por 3. Luego al otro lado tenemos 3 por Euler a la 200 pi JT más Euler a la menos 200 pi JT partido en 2. Entonces aquí identifican las magnitudes. Bueno, no, a ver qué armónico es este. Bueno, vamos a poner como primer armónico 120 pi. No sé qué armónico será. Va. Este lo vamos a poner como el primer armónico. Da lo mismo, vamos a calcular el efecto que tienen la magnitud nomás. Entonces la primera magnitud sería 3 medios para el primer armónico y la otra magnitud va a ponerse sub 2, 3 medios también. Entonces eso lo llevamos al gráfico de espectro de línea de magnitud primero. Y el C, este no es el C sub 1, no sé cuál será, pero lo voy a poner como K omega con K igual a 1. Y el otro le voy a poner K omega con K igual a 2. Aquí tenemos el 3 medios, ¿cierto? Y aquí se pone el puntito de magnitud. Ese es el gráfico de espectro de magnitud. Y el espectro de línea considera el espectro de magnitud con el gráfico de desfase de lo armónico. Y en este caso no tenemos desfase, por lo tanto el gráfico de desfase de lo armónico sería 0 normal. Y ese es el espectro de línea. El espectro de línea considera magnitud y fase. Bien. Entonces no sé si queda claro la diferencia entre el espectro de línea con la magnitud de la señal. ¿Sí? ¿Quién preguntaba? Gabriela, creo. ¿Quién? Sí, sí, me quedó claro. Ah, ya. Gracias. Ojo que estos armónicos, estos valores de armónico, K igual 1, N igual 1 no están bien. Ahí habría que hacer un análisis más profundo. ¿Por qué? Porque aquí no puedo identificar el armónico fundamental, pues sí. No tienen como alguna relación. Entonces la segunda parte del ejercicio nos entregan un filtro h de j omega que vale 2 para todos los omega en valor absoluto menor o igual a 480 radianes por segundo. Entonces, y además nos entregan un valor de phi de omega que es la señal I de j omega que calculamos anteriormente por el filtro. Y esto, bueno, antes como teníamos ya calculamos, o sea, ya dibujamos el gráfico de magnitud del Y. Nos queda solo calcular el gráfico de magnitud de este. Y este gráfico es vale 2, ¿cierto? Para todas las frecuencias entre 480 y
y menos 480. Esto en función de omega. Vale 2 para toda esa banda de frecuencia. 2. Y teníamos que el otro gráfico valía, bueno, lo va a tener que hacer más chico, 120 pi, 200 pi. Aquí tenemos el impulso, ¿cierto? El otro impulso. Aquí tenemos menos 120 pi menos 200 pi. Los impulsos correspondientes. Y la magnitud era... ¿Cuánto era la magnitud? Era 3 pi. O 9,40 y algo. 9,40. 9,4 le vamos a poner. 42 era. Ya, vale. Entonces 9,42 es la amplitud de todos los impulsos. Y nos piden, bueno, la multiplicación de esas dos señales. Y aquí, como están radianes, lo pasamos a decimal. 120 pi por 3,14, ¿cuánto será? 3,76,8. Esto es lo mismo. Y aquí 200 pi, aquí era 200 pi. Eso vendría siendo 628,32. Aquí lo mismo. Eso es frecuencia en el sistema original. Entonces, todo lo que no esté dentro del valor absoluto de 480, o sea, el 480 positivo y el 480 negativo, eso quiere decir valor absoluto. Todo lo que no esté fuera sería 0. Bien, y lo que está dentro se multiplica por 2. Entonces lo que está dentro vendría siendo estos dos impulsos. Lo que está dentro de la banda de frecuencia de 480 vendría siendo este y este. Entonces si graficamos el phi de j omega, tenemos la frecuencia de 120 pi, ¿cierto? La de menos 120 pi amplificada, ¿cierto? Antes valía 9,42, ¿cierto? A ver, va a ser más grande para que se note la diferencia. Por ahí. Entonces tenemos el 120 pi, el menos 120 pi. Las frecuencias 200 pi y menos 200 pi se van. ¿Por qué? Porque la multiplicación de este impulso y este impulso con el 0 de esta señal vale 0. En otras palabras, como que la filtra, por eso se llama filtro. No deja pasar esa banda de frecuencia. Solo deja pasar la banda de frecuencia entre 480. Entonces esta señal la multiplica por 2. Antes valía 9,42 y ahora vale 18,81. Eso es lo que hace un filtro en la realidad. Ese sería el phi de j omega. Bien, ese es el ejercicio. Oye, tengo una duda. ¿Sí? ¿De dónde salió el 480? El 480 está definido por el filtro. O sea que sería en el enunciado. Sí, lo entrega el Ay, enunciado. igual que el 2. ¿Cuál? Ah, el 2, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Hay veces que, por ejemplo, el profe les pone aquí
una frecuencia de 300. ¿Y qué pasa cuando hay frecuencia de 300? Esto se reduce su banda de frecuencia a 300. Y si es 300... Si es 300 eso, la señal resultante sería 0 en todas las frecuencias. ¿Por qué? Porque esto está fuera de la banda de frecuencia permitida y esto también está fuera. Y obviamente el otro también, entonces sería 0. Así que ojo con eso, hay que tener en cuenta las frecuencias que están permitidas aquí. Bien. Otro ejercicio es de transformar de Laplace. Borro aquí. Voy a borrar. ¿Cuánto llevamos? Ya estamos casi. Oye, Uy, una pregunta. chucha. Lo borré. No importa, ¿Ya? no lo tengo escrito. Dime. Lo que quería decir es que, por ejemplo, la propiedad que aplicáis, la modulación, Ajá. es como así, no sé cómo decirlo, pero es como juntar las dos nomás, el U con el X, y obtenía el 120, el 200, más o menos 120. La señal de modulación reparte frecuencia. Bueno, la frecuencia original la reparte en dos frecuencias. ¿Ya? O sea, la señal original, si está ubicada en una frecuencia, vamos a hacerlo en pizarra. Si está, por ejemplo, ubicada en 0, un impulso. O puede ser cualquier señal, vamos a poner una señal así. Está centrada en 0. Y no sé, pues se modula por un coseno de 4pi. Lo que hace la modulación, desplaza esta señal en 4pi y la otra señal en menos 4pi. Estos dibujos son iguales, ¿sí? Pero con amplitud reducida a la mitad. O sea, si esto valía A antes, ahora vale A medio. Eso es lo que hace la modulación. Ya. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Ya. Y ojo que a veces, como en el ejercicio anterior vimos que a veces tiene una amplitud aquí, la señal moduladora puede ser 4. Y eso también pasaría multiplicando a la señal original. Claro. ¿Ya? Y el pi sale directamente de la propiedad. Sí, de la transformada. De la transformada. Sí. Ya vale. Ya. Vamos a hacer el otro ejercicio. Traigan un GDS que está definido como 5 por S al cuadrado más 8S más 6. Y les piden determinar la solución 1 y la solución 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Recuerden que las soluciones de la ecuación diferencial o de la función de referencia viene siendo la parte de abajo, ¿cierto? Lo que se relaciona con la salida. Esto está relacionado con la salida. Y esto está relacionado con la U. Entonces analizan eso. Y de aquí tienen que sacar el S1 y el S2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto no se puede factorizar directamente, creo. No. ¿Por qué? Porque 6 por 1 nos da 6 y sumado nos da 7. Y la otra opción sería 3 por 2 sumado nos dan 5. Por lo tanto no se puede factorizar. Y tendrían que usar directamente la fórmula de la solución, que es S igual a menos B, sería 8, ¿cierto? El B es 8. Más menos raíz de
raíz de b cuadrado, ¿cierto? Que sería el 8, 64. Menos 4 por a, en este caso el a vale 1. Por c, que vale 6. Y partido en 2a, que vale, eso es 2. Entonces resolvemos aquí. 6 por 4 sería 24. Entonces seguimos resolviendo. 64 menos 24 da 40. Todo eso partido en 2. Tenemos entonces menos 8 más. Por una parte tenemos el más. Aquí descomponemos la raíz en, bueno, la podemos componer como 4 por 10, ¿cierto? Partido en 2. Y al otro lado tenemos menos 8 menos raíz de 4 por 10. Partido en 2. Entonces aquí la raíz del 4 la pueden sacar para afuera. Sería 2 raíz de 10 partido en 2. Y al otro lado tenemos menos 8 menos 2 raíz de 10 partido en 2. Y eso sería menos 4 más raíz de 10. Y menos 8, menos 4 menos raíz de 10. Y esas serían las soluciones. Entonces el S1 sería menos 4 más raíz de 10. Y el S2 sería menos 4 menos raíz de 10. Pensé que me iba a quedar con imaginario. Ya bueno, entonces a veces las pruebas les coloca el profe solución imaginaria y les tiene como... Tienen que hacer un mayor proceso analítico para calcular los C y las mismas soluciones. En este caso no nos dio imaginario. Entonces calculamos los S y el otro ejercicio es calcular los C, que están definidos como lo que acompaña a las soluciones, ¿cierto? Al S factorizado. Hacemos 1, S1 y S2. Entonces aquí nos están diciendo que el S1 está relacionado con el C2 y el S2 está relacionado con el C3. ¿Por qué le dicen eso? Porque el aula virtual tiene su orden, no, tienen que poner la respuesta ordenada. Pero para efectos analíticos nos da lo mismo. Entonces tenemos el HD, o sea el GDS. Está definido como 5 S cuadrado más 8S más 6. Y eso tenemos que llevarlo a la respuesta, ¿cierto? Sería IDS. Es una respuesta escalona a todo esto. Nos piden encontrar los C. Encontrar C1, C2 y C3 para una respuesta escalón o entrada mío. Entonces recuerden que el U se tira multiplicando y la transformada del U de S sería 1 partido en S. Recuerden aquí mirar su tablita. La transformada del escalón es, bueno, la Laplace es 1 partido en S, ¿bien? Aquí tenemos el escalón, o 1 partido en S. Entonces reemplazamos aquí el U de S por 1 partido en S. Entonces como ya tenemos las soluciones,
esto de abajo lo podemos descomponer como S menos menos S1 y S menos S2. Entonces esto va a ser igual a S cuadrado más 8S más 6. Se le reemplazamos los S. El primer S era... ¿cuánto era el primer S? Menos 4 más 10. Más raíz de 10. Y el otro S era menos... Bueno, aquí creo que está mal la fórmula, pero vamos a verificarlo de todas formas. Creo que era así. Menos 4 menos raíz de 10. Entonces si ustedes multiplican término a término, les tiene que dar la misma función. Oye, una pregunta. Dime. Eso de ahí, cuando aplicaste la entrada al escalón Sí. y transformaste, te dio una partida en 5 o una Una partida partida en en S. S. ¿Pero por qué? Porque la transformada del escalón es 1 partido en S. Por la tabla. Sí, por la tablita. Sí. Ya. Entonces, aquí multiplicamos término a término. S por S cuadrado. Ahora tenemos menos 4S menos S por raíz de 10. Creo que lo voy a hacer con la calculadora nomás porque es mucho el deseo. Del otro lado tenemos menos S por menos 4 que da positivo, ¿cierto? Entonces sería mejor dejarlo como un número decimal, esa raíz con el 4. Sí, también. ¿Cuánto da en decimal? Que es más la raíz, Ya. menos 1,8377. Dame un segundo. ¿Uno como cuánto? 0,8377 Ah, ya. negativo, que es con la raíz positiva. Ya. 83. Y con la raíz negativa me dio menos 7, Ya. 1622. Menos 7, 1, 622. 622. Ya. El primero Ahí sí. es negativo. Los dos son negativos. Está bien factorizado, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces no vamos a hacer este proceso. Son los dos negativos. Son los dos negativos. Las dos raíces Ah, ya. son negativas. Ya. Disculpa, una pregunta. Dime. Se supone que tú de S cuadrado más 8S más 6 sacaste las soluciones y te dieron ahí, Sí. ¿no? Sí, sí. Y ahora las factorizaste y las estoy multiplicando de nuevo, ¿va a llegar a lo mismo? No. Recuerda que el proceso que tenemos que hacer es factorizar esta función para obtener estos términos, para llegar a esta forma. Porque después en esa forma podemos aplicar la antitransformada de Laplace. O sea, llegar a algo así, ¿cachai? Ah, ya. Debemos tener 3 términos más o menos de esta forma. Entonces eso lo hacemos factorizando la función original. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces el compañero me entregó los valores correspondientes. Sería S de menos 0,8377. S de menos 7,1622. Eso sería la correspondiente función multiplicada. Aquí arreglamos un poquito, nos quedaría S más 0,8377 por S más
7,1622. Ya. Y aquí como tenemos factorizado, este es un 5, por si acaso no es un S. Es un 5. Y ahora como tenemos factorizado podemos aplicar fracciones parciales para dejar separados los términos correspondientes. Entonces nos quedaría aquí un A. Abajo S más 0,8377 más un B de S más 7,1622 más un C partido en S. Y esto que vemos aquí tiene que ser igual a la función original. O sea, esto tiene que ser igual a esta función. Bien. Entonces, para calcular el A, debemos evaluar la función original en el punto crítico, que el punto crítico sería menos 0,8377. Entonces, para calcular el A, evaluamos el I de S en menos 0,8377, pero con la condición de que no se considera el término que estamos analizando, o sea, no se consideraría este término. Entonces el A va a ser la función evaluada en ese término. Sería 5 partido en esta función evaluada, 0,8377 más 7,1622, y al otro lado tenemos 1 partido en S y lo reemplazamos por el número correspondiente, sería 0,8377. Aquí sumamos, ¿cierto? No sé cuánto nos da, voy a usar la calculadora. 0,8377 más 7,1622. Ahí nos da 6,3245 por 1 partido en 0,8377. Entonces voy a tirar al tiro la multiplicación con la calculadora. Me da menos 0,9437. ¿Hay alguien haciéndolo? Para confirmar que dio lo mismo. Entonces el A me da eso. Bien. Y luego para el B tenemos que evaluar el I en el punto crítico, que sería menos 0, menos 7,1622. Y omitiendo obviamente el término que estamos analizando, que sería este. Bien, este lo omitimos. Entonces el B nos quedaría igual a 5 partido en esta función, ¿cierto? Evaluada en el punto crítico, que sería menos 7,1622 más 0,8377 por 1 partido en S, y el S evaluado en el punto crítico. Eso sería menos 7,1622. Entonces aquí sumamos, quedaría 5 partido en ¿cuánto nos quedaría eso? Menos 6,3245. ¿Sí? ¿Está bien? Sería como lo opuesto del otro nomás. Sí, está bien. Y al otro lado tenemos 1 partido en menos 7,1622. Eso nos daría entonces que el B
va a ser igual a 5 por 1, ¿cierto? Partido en 6,32, 45 por 7,1622. Positivo, ¿cierto? Porque menos por menos da positivo. Entonces nos da que el B es igual a 0,1103. Ahí nomás, 0,3. Ahí tienen que tener ojo con los decimales, que a veces el profe les pide una cierta cantidad de decimales. Entonces el B nos da eso. Y ahora vamos a analizar el C. Y para analizar el C tenemos que evaluar el I en su correspondiente punto crítico. El punto crítico del C es 0, ¿cierto? Porque si reemplazamos el S en 0, se indetermina la fusión. Entonces evaluamos el I en 0. Y obviamente omitimos el término que está relacionado, que estamos analizando, el 1 partido en S. Entonces nos quedaría 5 partido en el primer término, que es S más 0,8377, y eso lo evalúan en 0. Por lo tanto nos queda solo 0,8377. Y al otro lado tenemos S más 16, S más 7,1622, y eso lo evalúan en 0. Quedaría 7,1622. Y aquí tienen la calculadora, ¿no? Sería 5 partido en 0,8377 por 7,1622. Y eso sería igual a 0,8333. Entonces, escribimos la función correspondiente. Como ya calculamos el A y el B, el A era 0,9437, que está partido en S, más 0,8377. Luego tenemos más 0,1103 partido en S, más 7,1622. Más el C, que sería 0,83 partido en S. Entonces, de aquí sacamos el C1. Este es el C1. Va. ¿Cómo están definidos los C? Sí, este es el C1. Aquí tienen que respetar la referencia de los C porque, como les decía, el aula tiene su orden también. C1 es el que está partido en S. Ya. C1 el que está partido en S. Sí. Ya, entonces C1 bueno, aquí le vamos a poner cualquiera, pero ustedes tienen que respetar ese orden cuando estén haciendo la prueba. Y ahí tenemos listo el ejercicio. No sé si queda alguna duda, cabros. ¿Qué más? No estaríamos bien. Todo bien. Buenísimo. A ver. 0,1104. Ah, sí. Y le puse 0,3. Pero da lo mismo. Ya, cabros. Entonces, hasta aquí quedamos hoy día. Bien, entrando alguien. Ya, cabros. Hasta aquí quedamos entonces.